Primero tenemos que saber, por ejemplo, a cómo se produce, ¿no? Tenemos que hablar primero del aparato respiratorio o vías respiratorias, parénquima pulmonar como tal. Voy a abreviar. Pulmonar. Luego tenemos que saber, por ejemplo, la membrana respiratoria. Tenemos que saber, por ejemplo, el mecanismo de hematosis. Luego tenemos que saber transporte de oxígeno en la sangre, y luego hasta ahí, ¿no? Hasta ahí nos toca, ya usted acabó de nos toca. Y vamos a hablar sobre las famosas curvas de disociación. Vías respiratorias. Curvas de disociación, muy bien. Primero, vías respiratorias. Tenemos que recordar, por ejemplo, a qué parte corresponde, quiénes se involucran en la respiración. En las vías respiratorias vamos a dividir en dos grandes grupos, superiores e inferiores. Los superiores son empezamos desde las focoanas, fosas nasales, la nasofaringe, la laringe, la tráquea, hasta los bronquios, ¿lo ve o no? Hasta ahí. Muchos autores van a considerar hasta la tráquea, por si acaso. Pero vamos a ver nosotros hasta los bronquios. Ya principales, no los segmentarios, bronquios principales. Muy bien. Entonces todo ese trayecto y más sumado lo que son hasta los bronquios respiratorios se llama espacio anatómico muerto, ¿no veo? ¿No? Así se llama, donde no se produce el intercambio de gases para nada, no participa en la famosa hematosis. Muy bien. Ahora, para que pueda, por ejemplo, producirse el intercambio gaseoso, ¿qué es lo que pasará? Mira, cuando ustedes, como en mi grupo decía, por ejemplo, un recién nacido nace, con la primera inspiración llenan los pulmones, llena. Entonces, está lleno los pulmones, pero en la siguiente inhalación, ¿qué hace? ¿Reemplaza eso o qué sucederá? A ver, ya han llevado la práctica, por si acaso, ya estamos casi terminados, de teórica estamos retrasados. ¿Qué pasa? Les comento que no se produce, sino que aquí hay que recordar, por ejemplo, espacio muerto anatómico, espacio muerto alveolar, espacio muerto fisiológico. La que más importante es ahorita es el fisiológico, más importante. El alveolar, como el anatómico, no es tan importante porque no participa del intercambio gaseoso. Aquí decíamos solamente es el llenado de aire en esas vías respiratorias que habíamos mencionado. El alveolar significa que solamente igual está lleno de aire, pero aquí la característica bien importante. Alvéolos mal perfundidos, ¿no ven? ¿Dónde encontramos alvéolos mal perfundidos? En los ápices pulmonares, en los ápices. Entonces, aquí vamos a dibujar nuestro aparato respiratorio, nuestro pulmón. Aquí tenemos un grupo de alvéolos, y aquí abajo tenemos un grupo de alvéolos, ¿no ven? Que se conectan por los bronquios. Entonces, cuando decimos espacio muerto alveolar, cuando aquí en los alvéolos, en la parte apical, no están, digamos, bien perfundidos, o sea, perfusión sanguínea estoy hablando, ¿vale? No hay buena perfusión, pero sí hay buena ventilación. ¿Y la sangre dónde se ha ido? Se ha ido a la base, aquí en la base está. Entonces aquí abajo es a lo contrario, hay buena perfusión, pero mala ventilación, mala ventilación, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo se produce el intercambio gaseoso? Es en este caso por el espacio muerto fisiológico. Es la diferencia que existe entre esta y esta, entre el anatómico y el alveolar. Normalmente es uno la diferencia. Ese que es favor a uno va a hacer que se intercambie el oxígeno con el dióxido de carbono, en este caso llamado hematosis. ¿Me entienden? Entonces el oxígeno que ingresa aquí de la atmósfera, por ejemplo, que está a una presión de 0, por si acaso, a 0. ¿Qué favorecerá, por ejemplo, para que ingrese el oxígeno hacia los pulmones? Es la presión. Ahí tienen que recordar, por ejemplo, presión, aquí nos hablamos de presión. Tenemos la presión alveolar, tenemos la presión pleural, tenemos la presión intratorácica, ¿no ve? Aquí lo llaman también intraalveolar, intrapleural, etc. ¿Quién creen que favorece? En este caso va a favorecer, por ejemplo, la presión pleural, principalmente la presión pleural. Aquí sabemos que está rodeado por unas pleuras.
visceral y parietal, ¿no veo o no? Seguramente esto ya han dado teóricas o no han dado. Así es, pleura visceral y esta es la pleura parietal. ¿Listo? Este es un espacio virtual por si acaso. Es un espacio virtual. Pero sin embargo, como es colapsado, la presión es negativa. ¿Cuánta es la presión? Es 5 centímetros de agua, ¿no veo o no? 5 centímetros de agua. En una inspiración es menos hasta 7 por ciento. Hasta 7. Entonces, ¿qué significará esto? Mira, chicos. Mira, la presión atmosférica, aquí vas a colocar la presión atmosférica. La presión atmosférica es 0. Es 0. Pero dentro de nuestro organismo, en el pulmón, mira, la presión intrapleural acá en este espacio es por debajo del 0. Entonces, ¿qué dice la teoría? Fisiológicamente, ¿cómo explicaríamos el intercambio gaseoso? O que el oxígeno entre adecuadamente. Es que esta diferencia que existe entre la presión atmosférica y la presión, lo que está dentro de los alveolos y en la presión intrapleural, va a ayudar que el oxígeno pueda ingresar. Es como haciendo otro ejemplo de suela para que podamos entender. Sabemos que en el líquido extracelular hay gran cantidad de sodio, ¿verdad? En el intracelular hay poca cantidad, hasta 5 miliequivalentes de litro. En el exterior está hasta 145 miliequivalentes de litro. Entonces, usted sabe, por gradiente, a favor de un gradiente de concentración, pasa por difusión facilitada. El sodio, difusión facilitada, sin transporte activo estamos hablando. Difusión facilitada por proteínas de transporte. ¿Por qué? Porque como hay gran concentración aquí, tiene que pasar al otro lado. Entonces, lo mismo pasa, mira. Aquí en la atmósfera tenemos 0, digamos, de presión. Pero si yo bajo de ahí más abajo, entonces aquí es más superior, aquí abajo es más inferior. Entonces, por gravedad, en este caso a favor de una concentración baja, el oxígeno o el aire que tenemos aquí arriba ingresa a nuestro organismo. Entonces, nuestro cuerpo por dentro siempre va a ser negativo, siempre negativo. Ahora, la presión alveolar, ¿cuánto es? Hemos dicho de 7, ¿no ve? De 7 centímetros de agua. ¿Cuánto es la presión alveolar? En una inspiración es menos 1. Normalmente es menos 1 por si acaso. Menos 1. Igual, mira, el 0 es en este caso más menos, ¿no ve? A es 0. Pero si yo esto bajo menos, aquí va a ser más. Por debajo de esto es menos que esto de aquí arriba, que el 0. Entonces el oxígeno como si nada ingresa, por ejemplo. ¿Entienden? Eso es juego de presiones. Entonces imagínense, el transporte de oxígeno mucho dependerá de esas cosas. ¿Y por qué creen que en la altura nosotros no tenemos, por ejemplo, una adecuada cantidad de oxígeno y pues siempre nos falta oxígeno, ¿eh? Aunque tengamos ya adaptación, pero igual nos falta. Porque la presión de oxígeno, en este caso la atmósfera, va a ser positivo o negativo. ¿Qué se imaginan en la altura? En sus prácticas seguramente debe estar profundizando esto. Y esto no es chiste por si acaso. Y cuando atiendan pacientes y que estén con intubación, por ejemplo, todas estas presiones y los equipos se los van a decir. Y tú tienes que decir, ¿cuánto es la presión? No está fallando, etc. Ahí hablamos ya, por ejemplo, una asistencia respiratoria activa, ¿no? Pasiva, o algunos positiva, negativa. Negativa, ¿cuándo es? Fisiológicamente es negativa en nuestro cuerpo, respiración negativa. Pero imagínense que el paciente está desmayado y no puede respirar y yo hago asistencia manual con ¿no ve? Mascarilla, qué sé yo, y pues ¿qué va a pasar? Yo lo voy al propósito, por ejemplo, meter el aire, ¿no ve? Para que me entienda. Entonces es una asistencia, por ejemplo, respiratoria positiva. Entonces todo aquí a la fuerza yo estoy, por ejemplo, bombeando, porque esto no va a funcionar. ¿Cómo funciona hay que ver por la mecánica ventilatoria, por ejemplo? Cuando un paciente está en coma o está desmayado, pues no funciona, ¿no ve? Adecuadamente, no respira bien, entonces la mecánica ventilatoria también está alterada. O sea, no hay contracción buena de músculos respiratorios como es el diafragma y los músculos intercostales externos, ¿no? Pero se activan ¿cuál?
los accesorios. ¿Cuáles son los accesorios? El esternocleidomastoideo, los escaleros, el serratus, ¿no? Todo eso se activa por si acaso. Pero sin embargo, normalmente ahorita todos que están sentaditos, solo el diafragma y los músculos intercostales externos participan en la inspiración. Y en la expiración, nadie participa o no. Es solamente por retroceso elástico de la caja torácica y la relajación del músculo diafragma. ¿Entienden? Entonces, imagínense que adentro es negativo. Ahora yo quiero meterme ahí adentro, no voy a poder, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas presiones van a jugar mucho. Y principalmente, esta presión intrapleural, por ejemplo, ¿qué hace? Disminuye mucho más. Es como que jalara este espacio, jalara al parénquima pulmonar hacia afuera, tira hacia afuera. Y por lo tanto, los alveolos se expanden. Y por lo tanto, el aire, como si nada, se llena. Ese es -1, aquí llega hasta -1, normalmente debería ser 0 esto, pero en una inspiración jala este primer ojo, aquí más importante la presión interpleural, jala hacia afuera y tira hacia los pulmones, y parénquima pulmonar y se llena de aire. Esto llega de -5 hasta -7 podría llegar, esto de 0 llega hasta -1 en una inspiración. Cuando botamos aire es 0, la presión alveolar 0 por si acaso, o sea, igualamos con la presión hacia afuera. No pasa, a ver, superemos, a la fuerza sacar, superar la presión que te rodea. Imposible, ¿no ve? Imposible, es como una masa aquí nos está aplastando ahorita. Eso es la gran parte de ¿cuáles son los valores de la gravedad? ¿No ve? La gravedad, por ejemplo, como que nos está aplastando así, ¿no ve? Hacia el piso, digamos. Porque si no fuera eso, empezaríamos a flotar, ¿no? Y seríamos el espacio, ¿no ve? Pero la gravedad nos aplasta y la presión, ¿por qué nos aplasta? La presión atmosférica es 0. Si se vuelve negativo la presión, por eso cuidan tanto la capa de ozono. Por el capa de ozono o los agujeros se escapa todo el aire, la atmósfera, y poco a poco va bajando, digamos, esa presión de 0 podría ir bajando a 1, más 2, imagínense. ¿Qué va a pasar? Nos va a succionar a nosotros el aire que tenemos. Y yo meter aire no voy a, ¿entienden? Entonces, por eso a veces los políticos no se preocupan, no he visto nada de anuncios de los municipios que terminó quemado, nada, por lo menos hasta el año pasado se veían, ¿no? Pero seguimos contaminando. ¿Quién se afecta? A nosotros. Pues aquí a unos 10 años vamos a ver cómo va a ser nuestro planeta horrible. O sea, a los políticos habrá que enseñarles cómo funcionan estas cosas y cómo nos afectan. Entonces, así que eso es lo que pasa, pero para que no suceda normalmente la presión atmosférica tiene que mantenerse en 0, ¿vale? Nosotros vamos a volver más negativo y ese aire entra como si nada. ¿Entienden? Listo, eso es. Entonces, imagínense que el oxígeno ha ingresado acá, hay una diferencia entre estos y es -1, por ejemplo, 1 es la diferencia a favor de nosotros, la presión. En este caso, si hablamos de estos, ya no de las presiones, etc. Y eso nos va a ayudar que el oxígeno pueda, en este caso, pasar del parénquima pulmonar hacia los capilares peripulmonares. Muy bien. Listo. Eso es, por ejemplo, en las vías respiratorias. Entonces ya sabemos que el oxígeno ya está por ahí. Presiones pulmonares. ¿Cuáles son las presiones pulmonares? ¿Cómo será? Esto ya han llevado por si acaso en las prácticas, ¿no? ¿No tiene un borrador que ya me acordaba, ya. Transpulmonar, Ahora, ¿cómo difunde el oxígeno del espacio alveolar hacia el capilar peritubular? ¿Qué pasará? Ahí tenemos que hablar, por ejemplo, del mecanismo de transporte llamado difusión, ¿no ve? ¿Por qué difusión? A ver, ¿qué dice?